Shalom, tengan todos, hoy Shabbat 29 del mes décimo. Vamos a continuar con el estudio del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, que se le mostró al Sheliach Pablo o al apóstol Pablo, a Rashaul, como muchos le conocen. Vamos a empezar con algo que es realmente interesante analizar. Y es que el libro a los romanos, y acá en YouTube se lo pongo a todos aquellos que vayan a ver el estudio, tenemos algo aquí muy determinante. Y digo determinante porque realmente está llamando la atención a un nombre. Dice Romanos capítulo 10, el texto 13. Porque todo aquel, déjenme acomodarme bien los lentes, dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Bueno, normalmente todo lo que nos han enseñado, y vuelvo de nuevo a repetir algo, en la Reina Valera, en las Biblias que tenemos para estudiar, para leer, podemos ver que hay subtítulos y aquí dice mensaje de salvación para todos. Y es curioso porque siempre he propuesto algo y siempre he dicho algo, no estoy imponiendo, no me determina imponer, sino que determina el poder compartir enseñanza con los hermanos, poder compartir con los hermanos lo que realmente se necesita para poder crecer en la sabiduría que nos ha permitido, hasta donde nos ha permitido llegar el Padre eterno y de la gloria. Y aquí dice mensaje de salvación para todos. Yo vuelvo y digo algo. Dice Yeshua, nuestro maestro, nuestro Señor, dijo, escudriñad la escritura porque ustedes piensan que en ella tienen la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio. Ese texto tiene temas para prestarle atención, tiene palabras para prestar oído, tiene propuestas para atesorar en nuestro corazón lo que realmente necesitamos entender de parte del Creador, aunque toda la palabra proviene de él, pero aquí te está mandando escudriñar la escritura. En otras versiones dice escudriñar el Taná, que es lo que las personas conocen como el Antiguo Testamento, que está comprende todo lo que son los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos, los proverbios, las crónicas, los reyes, bueno, todos los libros desde Bereshit hasta Malaquías y o el Génesis hasta Malaquías, y allá es de lo que Pablo, Yeshua y todos tomaron para hablar y referirse. Voy a tomar un ejemplo clave, voy a ir al texto, al capítulo anterior acá de Romanos, no me desvío del tema, pero para que entiendan algo. Dice aquí, elección soberana de Elohim, de Dios, como conoce mucho la elección de Israel. Dice el capítulo 1, el texto 1 en adelante. Verdad digo en Mashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Quiere decir que no cayó el peso sobre Israel o no fue juzgado Israel determinantemente, sino que todos los que estaban allí no descienden, no son realmente israelitas. Dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y esta es una de las partes que vamos a tratar de desglosar hoy con este misterio. Y acá, cuando Pablo está refiriéndose, se está refiriendo a Abraham. Y Abraham no está en el Nuevo Testamento
escrito, está pronunciado, está propuesto en el Nuevo Testamento, pero está desglosado y está enseñado en la Torá, en los 5 libros de Moshe, y después se refieren a él en muchas otras épocas, siglos determinados entre patriarcas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de los conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, y aquí voy a parar. No porque no tenga importancia el escrito, sino que esto que está recogiendo, que está planteando Pablo aquí, está en el Antiguo Testamento, como lo conoce mucho, y está referido allá a los libros de allá, donde uno tiene que mirar la vista y buscar qué es lo que está proponiendo Pablo, porque Pablo no habló de su propia conveniencia, no habló de sus propias palabras, sino habló de la Torá, habló de la palabra, de la vida, del camino, de la verdad, para poder hallar a ese Mashiach. Volvamos entonces al capítulo 10. Acuérdense, escudriñar las escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de él. Ahora bien, dice el texto 13 del capítulo 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En la Biblia de todos tiene una referencia en la parte de abajo, donde acá específicamente en este texto que estamos buscando, te lleva a Joel, capítulo 2, texto 32. Pero antes de esto, yo quiero, o podemos ir, vamos a buscar Joel, vamos a ir a Joel, capítulo 2, texto 32. Dice aquí, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, como dicen muchos Jehová. Pero esto está escrito en hebreo, porque en el monte de Sión en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Miren, dice Jehová, pero tenemos que buscar en la lengua hebrea porque te mandaron a escudriñar. Voy a aquí mismo, voy a buscar acá el texto. Aquí no me lo permite, pero sí está en el hebreo, en la Torá está el texto bien desglosado. Ahora busquemos, vamos a ver algo que nos va a llamar realmente la atención. Vamos a ver la aplicación de la Torá viviente para los móviles. Dice, porque todo aquel que invocara el nombre de Marjá Adonai Yochel será salvo. Hermanos, si el que invoca el nombre de Adonai Yochel será salvo, no te está diciendo que es Jesús o es Yeshua, se está refiriendo a Yochel. Y si se está refiriendo a Yochel, está hablando de un principio que debemos mirar, un principio que debemos prestar atención, algo a lo cual tenemos que inclinarnos y pedirle al Señor que nos guíe y nos dé la salvación, porque si no entendemos lo que nos está proponiendo aquí, no vamos a poder entender lo que hemos visto en otros estudios o lo que puedan apreciar en otros estudios, los que puedan ver los estudios. Hemos enseñado que Yeshua o Jesús nace de José y de María. Por tanto, si nace de José y María es un hombre
para que se cumpla lo que dice Romanos 1:3, que vino según la descendencia de la carne. Bien, pero acá hay algo importante, dice el nombre de Marjá Adonai Yochel Bajel. Mire, cuando ponen Marjá, Mar significa refiriéndose, buscando a la tendencia del Señor, y Yad es el diminutivo de Yochel Bajel, se está refiriendo a el Creador, a Adonai Yochel Bajel. Curiosamente, en los estudios que hemos dado y en esta versión que está un poco más al original, porque es lo que digo yo, no van a ir. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 1, el texto 1 en adelante dice, esto lo escribió Lucas y dice, querido Teófilo, referente a las cosas que han sucedido entre nosotros, muchas personas han tomado su cargo compilar relatos basados en lo que ha sido pasado a nosotros por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y proclamadores del mensaje. Por lo tanto, su excelencia, como he investigado cuidadosamente todas estas cosas desde el principio, me pareció bien escribirte una fiel y ordenada narrativa. Si va a buscar desde el principio, tiene que buscar desde el origen. El origen es en la vivencia de un hebreo en la guía del idioma hebreo, para que él pueda tener todo resumido correctamente según hablaba la Torah, porque tenía o tuvo ese temor para poder escribir. Ahora, cuando vamos al capítulo 2 de este mismo libro de Lucas y vemos el nacimiento del niño, en el capítulo 2 del texto 12 dice, en este mismo día, en la ciudad de David ha nacido para ustedes el Salvador, que es Marjá Adonai Yochel Bajel, el Mashiach. No está diciendo que Yeshua es el Mashiach, sino que nace Marjá Adonai Yochel Bajel, el Mashiach. Y cuando vemos en Romanos 10:13, dice que todo el que invocar el nombre de Marjá Adonai Yochel Bajel, en otro dice el que invocar el nombre del Señor, pero la referencia te lleva a Joel 2:32, y si te lleva a Joel 2:32, miren, allí dice Jehová en hebreo, pero en el español, pero en el griego te dice Yod Kei Vav Kei en el hebreo. Por favor, hay que prestar atención a lo que te está diciendo, porque nos hicieron imagen y semejanza, y resulta ser que tenemos que buscar algo acá que voy a referirme una vez más. Bereshit o Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Aquí el escriba dice, habrá curación para lacerar a la mujer, pero para ti, serpiente, no habrá curación, porque ellos harán la paz al final en los días del rey Mashiach. Esto es la interpretación de la idea de la escritura en hebreo, para que te señale a ese Yeshua o a ese Mashiach Yeshua, que es quien puede derrotar, según el orden de la primogenitura, puede derrotar a Hasdan, que se levanta contra la primogenitura y ha querido que hoy en día, en este presente, no hayan procreación de niños, de niñas, que crezca la tendencia a seguir la palabra, sino que invoca o actúa sobre la mente de personas débiles que han caído en las trampas del enemigo, y entonces se venden a arremeter contra su propia naturaleza, a hacer cosas indebidas, las cuales el Señor las declara que son totalmente inapropiadas, son abominables delante de sus ojos, y que Él aborrece y la aborrecerá por toda una eternidad, porque no es el propósito por el cual nos hizo y nos creó, para que pudiéramos tener una procreación o crear y tener un pueblo que adore al creador de cielo y tierra. Cuando aquí te dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, es entre la enemistad entre la serpiente y la mujer, la parte negativa contra la mujer, que va a dar un descendiente y va a venir por una será, y la será lo hemos hablado, que es lo que aporta el hombre en su miembro viril para que la mujer quede engendrada y pueda dar un niño o una niña. En este caso, un niño, porque el Señor busca que el hombre tenga un primogénito, y este primogénito siga los pasos del primogénito de toda la creación. Cuando estudiamos en otros
estudios de Shabbat que hemos tenido, y vuelvo a retomar la misma idea o el mismo tema, es que Yeshua, Jesús, nace de su papá y de su mamá, de Joseph y Miriam, de José y de María, por lo cual él nace siendo un hombre que abrazó aquella presencia divina que antes, como ángel del pacto, se mostraba a su pueblo y peleaba por su pueblo. Y vamos a leer algo que dice acá la escritura. Vamos a ir a la Reina Valera para que las personas puedan apreciarlo un poco mejor. No quiero que se pierdan porque hay una traducción y no estén familiarizados, pierdan el sentido de la guía del estudio que estamos llevando. Shemot o Éxodo, capítulo 23. Vamos a ir al texto 20 en adelante del capítulo 23. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Él mandó un ángel para que guiara al pueblo, para que el pueblo se guarde en el camino, para que te guarde en el camino. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Si su nombre está en él y hemos conocido que sale a relucir Yod-Kei-Vav-Kei, está en este ángel, y este ángel tiene y es conocido como el ángel del pacto, y resulta ser que el único que es arcángel, el arcángel es el que guarda el arca del pacto, el ángel del arca del pacto. Ese ángel, ese arcángel, tiene por nombre Miguel. Para muchos en el español, en el hebreo es Micael o Mijael, lo cual significa Mija o Mica, quien como, quien igual, quien la imagen misma, quien la presencia misma, quien la igualdad misma de Elohim. ¿Quién? Este nada más, Mijael, que tiene la misma tendencia del Padre. Y voy a decir algo, está bueno ya, de blasfemar de alguna manera, seguro, quizás, maybe, por ignorancia, de decir que el Padre es invisible. Si nos hicieron imagen y semejanza, ¿cómo vamos a ser invisibles? Tuviéramos que tener una imagen y semejanza del Creador de cielo y tierra, en el cual vemos carne, pero en algún momento tendremos que ser invisibles, porque cuando nos hicieron, cuando dice hagamos, no está hablando de una persona, y el Señor no hace un monólogo con él mismo en el cual él diga, bueno, yo ahora soy padre, pero estoy diciendo que tienen que portarse bien, pero ahora voy a ser hijo. Porque no es así, porque si no nosotros tuviéramos esa condición, y basta de decir no, porque el problema es que la Trinidad se basa en que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque este Jesús es el mismo Padre en una condición, pero también es el mismo Hijo y a la misma vez es el Espíritu Santo. Y las conclusiones o las ideas son de que, bueno, yo puedo ser pastor de una iglesia, hago función de pastor, pero también tengo una esposa, por lo cual también soy esposo, pero también soy padre y guío a mis hijos, y no ves que soy pastor, esposo y padre. Eso es un error totalmente, porque el Señor te enseña en la palabra que Él busca que haya un primogénito, de un orden primogenitural, para que pueda decir, bueno, Él es el primogénito de toda la creación. Pero como hemos visto en otros estudios, que Yeshua o Jesús nace de José y de María, no podemos tomar la tendencia de que este Yeshua es ese Elohim, sino que en él habita la deidad y habita la plenitud de aquel que se brindó para poder dar salvación a la humanidad, en la presencia de ser primogénito de toda la creación. Si tú eres primogénito es porque tienes un padre. Y vuelvo, ¿cómo entonces es posible que haya un Padre invisible y tenga un ser entonces mostrado? Muchos entonces dicen algo, y los entiendo, los comprendo, y dicen, pero es que dice que en cielo no hay tierra nueva, o cuando estemos con Él, ni nos vamos a casar, ni nos haremos nuestro casamiento, sino que seremos como los ángeles. Bueno, resulta ser que aquí la palabra, y lo voy a buscar,
dice algo bien claro. Si vamos a ser como los ángeles, y muchos dicen no, porque no nos vemos, somos etéreos, somos aire, o no tenemos cuerpo, porque ya este cuerpo incorruptible. Es que el cuerpo incorruptible es porque este cuerpo de naturaleza caída por la transgresión de Adán tiene una, vamos a decir, una solidez, una presencia que no va a ser alta para estar delante del creador del cielo y tierra, por cuanto usted no ha sido purificado, no ha sido perfeccionado, no ha sido renovado en ese sentido, porque se supone que si usted lo vayan a llevar, yo no encuentro en la palabra que digan, bueno, y los ángeles vienen, buscan a su pueblo, y cuando vienen a buscar a su pueblo, no cambiaron la tendencia o la palabra que dice que nos dan túnica, y no veo que haya escrito ahí dice que nos van a poner una escafandra de astronauta, como se la ponen hoy, porque no pueden estar en el espacio, porque mueren, porque hay una naturaleza caída. Sin embargo, estos ángeles no vienen con escafandra, vienen pasando toda la estratosfera, han venido, han traído mensajes a la humanidad, y sin embargo no han venido con ningún traje espacial, porque eso no existe para ellos, porque ellos no tienen necesidad de eso, por cuanto su cuerpo y al habitar al lado del Señor están viviendo en una armonía, en un shalom, hasta que haya un shalom total en el tiempo de cielo nuevo y tierra nueva. Por tanto, si en realidad fuéramos como los ángeles y fuéramos a no casarnos, a no darnos el casamiento, bueno, el problema es que hay que aclarar algo. Entonces, antes de seguir el tema, es que esos ángeles tienen familia, porque como fue que se fue la mayoría con Hasatán o Satanás, y hoy hay muchos más, como se ve en el caso del profeta que está escribiendo, y escribe, está con él y le dice, no, hay muchos, y dice, Señor, ábrele los ojos y muéstrale quién más son los que están contra nosotros que los que están en contra de nosotros. Por tanto, hay que mirar algo aquí, que dice aquí la Escritura, porque nos hicieron para crear, para tener familia, y dice que somos conciudadanos, somos embajadores, somos advenedizos a ese tiempo en el cual viviremos, y veremos entonces a estos santos también. Vamos a buscar acá la palabra que lo dice bien claro, que nos vamos a sentar a conversar, y creo que es en el libro de Juan, si mal no recuerdo. Déjenme buscar el libro de Juan, a ver si acá me aparece este texto en el cual se refleja que nos sentaremos a conversar con estas personas. Quiere decir que tendremos cuerpo. Pero también Isaías 65 lo muestra también. También habla de esto. Déjenme ver si podemos encontrar esto acá, porque merita esta explicación. Lo merita. Es que es necesario. Vamos a buscar acá a ver qué es lo que nos dice la Escritura acá. A ver, que nos permitan acá. A ver, Te respeto, hijo, así será llamado. ¿Cuánto? Déjenme ver. Ahora estará. Vamos a ver si podemos buscar mejor estas palabras. Oriente. Que nos guíe mejor, porque dice que vendrán muchos del Oriente. Acá, Mateos 8:11. Lo vamos a leer acá. Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bueno, si nos vamos a sentar en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob, porque tienen cuerpo, y conversaremos con ellos y hablaremos con ellos. Así que, por favor,
hay que tener en cuenta, hay un Padre que es invisible a los ojos del ser humano por cuanto la naturaleza caída no le es permitido verlo. Pero si hay un hijo que es primogénito es porque hay un Padre para tener este hijo así como en este momento. Ahora veamos algo acá que nos enseña la Escritura. Vamos a Malaquías, capítulo 3, texto 1, dice: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del Padre, a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Adonai Jehová de los ejércitos. Qué curioso. Vamos a ver cómo nos muestra acá la Torah viviente. Malaquías 3, esto no dice: contemplen, enviaré mi mensajero para allanar el camino delante de mí, y Elohim, a quienes ustedes buscan, de repente vendrá a su templo, y el mensajero del pacto, con quien ustedes se deleitan, contemple, él vendrá, dice Adonai Jehová Jaelión. Este Adonai Jehová Jaelión es el Padre hablando de su arcángel, de este Elohim, porque tenemos que apreciar algo, y les voy a mostrar antes de pasar al siguiente detalle. Vamos a buscar y ver la palabra Elohim. Oigan bien, la palabra Elohim significa, y es, o mejor dicho, no es en un sentido de una persona, sino en dos personas. Por tanto, hay que mirar singular o plural, porque Dios sí va a señalar en el español a un solo Dios, pero Elohim no va a señalar a uno solo, sino que va a señalar a dos, porque Elohim se refiere a dos, porque cuando dice hagamos, está hablando de Elohim, están hablando de los dos, porque no es un monólogo en el cual digo, bueno, ya voy a hacer yo mismo, sino que la palabra Elohim, el que vea YouTube, se va a percatar y va a apreciar esta palabra de Elohim en hebreo. La palabra Elohim en hebreo, curiosamente, y no hay nada curioso en el Señor, sino que todo tiene una gran enseñanza, tiene 5 letras, y 5 en la tendencia o en la enseñanza hebraica habla de vida, y Elohim da vida, pero Elohim, la palabra Elohim, habla de dos seres. Eloa habla de un ser, por eso dice Jaelión, porque está hablando de el Padre, está hablando de uno, no está hablando de dos, y cuando habla de Elohim es que se está refiriendo a dos. La palabra Elohim está compuesta por las 5 letras, que es Aleph, la Lamed, la Hei, la Yod y la Men, y resulta ser que la Aleph y la Lamed, cuando usted las separa de las 3 restantes letras, es el diminutivo de Elohim, él, refiriéndose a estos dos seres. Pero curiosamente también la Aleph está en el mes, cada mes, en el inicio de cada mes, la letra Aleph señala el día primero, porque antiguamente no existían los números. Los números salen con la tendencia de la caída del hombre después de Babilonia, todos los idiomas que son de confusión, pero en el hebreo, como no hay confusión, la Aleph señala a uno, y la Lamed, que es la letra Lamed, señala al número 30 para buscar una parte de números. Quiere decir que el día primero de cada mes señala la Aleph y la Lamed señala el día 30. La Aleph señala a Elohim, al Hijo, al primogénito, al unigénito, al Creador, al Eterno, al vivo, al eficaz, al poderoso, al compendio del completo, y la Lamed te lleva a enseñanza y aprendizaje. Curiosamente, el día primero y el día 30 no entra en el conteo de los 6 días para un séptimo día, porque nadie hizo a este hijo, sino que sale del seno del Padre, donde es engendrado, y fue el Padre el que lo dedica. Y la Lamed, el día 30 enseña, quiere decir que este Elohim, cuando usted lee las otras 3 letras que quedan de Elohim, después de la Ale y la Lamed, la Hei, la Yod y la Men, Hei es él, y Yon,
la yod y la men. Yom es día, es el día. ¿Quién te enseña desde la luna nueva el día del Shabbat para guardarlo? Elohim, el Dios que hoy se conoce, enseña un sábado, un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un viernes, que lo propuso Grecia, lo desarrolla Roma, lo desvirtúa o lo enseña, lo riega la humanidad guiado por el enemigo de las almas y lo abrazan, pero no quieren seguir las leyes del creador de cielo y tierra, en el cual te está enseñando que de la luna nueva te va a enseñar el día para guardar correctamente el día séptimo del Shabbat, que tiene señal de pacto perpetuo. Por lo tal, usted cuando termine en el día 30, usted aprendió en el camino o aprendió a caminar en su vereda, en su trecho, en su rectitud, no fuera de ella. No va ni a diestra ni a siniestra, sino que queda en el centro, por cuando usted siguió la enseñanza de aquella será, de aquella simiente, que dicho sea de paso, quien te creó fue el Padre y el Hijo, pero te hacen a semejanza del Hijo, porque nadie va al Padre si no va por el Hijo, si no viene al Hijo, y nadie viene al Hijo si el Padre no le trae. Entonces, este misterio dado a Pablo, en el cual Pablo entiende que este Hijo, el unigénito, dice, de tal manera amó al Señor al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, porque si Yeshua nace de José María, no fue este Yeshua, no fue este Jesús, sino que es este ángel del pacto, en el cual volvemos nuevamente a la traducción o a lo que nos muestra Malaquías. Acá vemos Malaquías, texto 1 dice, aquí, el capítulo 3, y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, aquí viene, ha dicho Adonai Jehová de los ejércitos. Lo dijo él. Están esperando un ángel. Todos esperaban un ángel, pero resulta ser que sabían que este ángel era el Mesías, que era el Mashiach. Era quien estaban esperando. No esperaban a otra persona, lo esperaban a él. Y él, desde la creación, con la caída, propuso este plan para el Padre por amor al Padre. ¿Quién amó primeramente a un prójimo? ¿Nosotros? ¿Yeshua que lo propone? ¿O el mismo arcángel Mijael, el ángel del pacto, el unigénito de esta creación, el primogénito de toda la creación, el hijo que por amar al Padre, le digo, por amor a ti y por amor al hombre, yo me entrego para que la humanidad sea salva? Porque si yo lo hice para que te adoraran, entonces yo voy a estar en ellos para que te sigan adorando, porque el Padre es amor, pero el Hijo es fuego consumidor. Eso no te lo enseña el español, el hebreo es el que te lo da. Y vuelvo a caer en un detalle importante. Cuando en la escritura, en la pared de el reino de Nabucodonosor, pusieron Mene, Mene, Tekel, Upersin, todos allí sabían idiomas, todos leyeron Mene, Mene, Tekel, Upersin, pero nadie pudo interpretar, porque el hebreo se lee, pero se interpreta con intuición, y ahí es donde cayó el peso sobre el reino. El Señor te ha dado falto, te ha pesado y te ha dividido y te entregará a los medos y a los persas. Y así mismo ocurrió. Por eso antiguamente, cuando un profeta venía y estaban personas sentadas, hablaban y decían, aquí estamos sentados, estamos pasando el día, pero cuando venía el profeta, lo primero que le preguntaban al profeta, ¿tú vienes en paz o vienes a traer una condenación? Si el profeta decía, traigo paz para ustedes, el alma, como un dicho, venía al cuerpo de las personas, por cuanto a la palabra del profeta, que viniera diciendo algo de parte de Adonai Jehová, iba a ser cumplida, como se cumplió con muchos, y tenían ese temor, tenían ese miedo de que cayera sobre ellos una determinación que era mandado por el Señor. Ahora bien, ¿estaban esperando a este ángel? Vamos a ver si estaban esperando a este ángel. Vamos a buscar lo que nos muestra la Torah viviente, esta Torah viviente en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, dice aquí, del texto 8 en adelante. En el campo muy cerca había unos levín pastores pasando la noche en la campiña, cuidando los rebaños consagrados al templo. Cuando un maná de Adonai Jehová se apareció y la Shekinah, la nube
de Adonai Jehová resplandeció alrededor de ellos, tuvieron mucho temor. Esta misma nube era la que se aparecía en la tienda de Santas Convocaciones, acompañaba a este malá. Si este malá va a tener un mensaje, va a traer un mensaje, no va a traer un mensaje que sea en contra de la palabra, ni va a ser mentira, porque el enemigo de las almas podría decir, tú nunca mientes y ahora hay una mentira, en ti nunca se haya mentira, sea todo hombre veraz, pero sea todo hombre mentiroso, pero Elohim verás. Entonces, ¿qué hacen? No, él va a venir con una gran verdad en el cual dice en el texto de, pero el malá le dijo no teman. ¿Y por qué les va a decir no teman? Porque cuando aparecía un malá podía traer una noticia desgarradora, una noticia determinante contra el pueblo. Sin embargo, le digo no teman, porque estoy aquí para anunciarles buenas noticias que llenarán de alegría a todo el pueblo de Israel. En este mismo día, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes el Salvador, que es Marjá Adonai Yod-Kei-Vah-Kei, el Mashiach, el ungido. Un niño acabó de nacer, no puede ser ungido, ni mucho menos puede ser el Señor, por cuanto es un niño. Porque un niño en el mundo secular que nace de un rey y una reina no es declarado rey hasta que el rey no muera, ni tampoco se le dice Señor, se le llama niño preciado, se le puede llamar un príncipe pequeño, pero esa terminología no termina de él, porque él no toma decisiones por cuanto es un niño. Y si el padre muriera, tuviera que tener un guía, y se ha comprobado en la historia de la humanidad que todo niño que el padre siendo rey moría, terminaba siendo traicionado por los que los estaban guiando porque querían usurpar su lugar. Cuanto más la verdad acá de este Mashiach, que dice aquí la escritura bien claro que cuando nace aparecen ángeles. ¿Dónde dice la escritura que aparecen ángeles? Cuando naciera él. Vamos a ver el libro de la carta a los Hebreos y después vamos a ver algo que se lee en el libro de Juan. Espero que el Señor nos permita llegar hasta ahí y espero que con eso podamos sellar un poco más esta enseñanza. Vamos a ver la carta a los Hebreos, capítulo 1, texto 1 en adelante. Dice, en muchas partes, de muchas maneras, habló Adonai Jehová con nuestros padres por los profetas desde el principio. Pero en estos últimos días, Él ha hablado con nosotros en el Hijo, a quien ha designado como el heredero de todas las cosas. Vuelvo y repito, bueno, dicen que si este Hijo del Padre fuera invisible, ¿cómo es heredero? Porque cuando un padre tiene posesiones y le da la herencia a su hijo, es porque él vive, él está real y se lo deja al hijo, muere quizás, y se le deja al hijo porque la Torah dice no le des ninguna posesión, no le des nada en vida a tus hijos, mientras tú vivas, no se lo puede dejar. Mueres, el legado pasa a él, entonces se lo dio como heredero para él, pero no es que el padre muera, sino que le heredó todo, porque le da todo esta potestad a ese hijo por cuanto la tenía desde el principio. Hay una parte en la escritura que dice aquella gloria que tuve contigo estando desde el principio. En el hebreo eso se ve mucho más bonito cuando Yeshua lo dice, y he aquí, dijo, Padre, dame aquella gloria, la gloria que tuvo aquel ser que estuvo contigo en el inicio de todo. No habla de él, habla de aquel que estuvo con el Padre. Pero vamos a seguir acá. Dice, texto 3, porque él es el esplendor de su presencia. Oiga, Mijael, ¿quién el esplendor? ¿Quién la imagen? ¿Quién igual? ¿Quién idéntico? ¿Quién la manifestación? Mijael, de Elohim, Mijael. Porque él es el esplendor de su presencia manifestada y la imagen de su ser. Si es una imagen de su ser es porque es real. Sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él, en su persona misma, ha hecho la purificación de nuestros pecados y se estableció con la diestra de la grandeza en los lugares altos. Quiero leer algo aquí después. No quiero que se me pase por alto. Quiero tenerlo señalado acá porque es impactante esto que en una ocasión el Señor me mostró y me quedé maravillado. Y tiene que ver en este mismo libro, pero lo voy a dejar aquí para después. Ahora dice, en este libro de Hebreos, dice, el Hijo mayor que los malajim, ángeles y honrado por ellos. El Hijo, no es diciendo el Padre, está hablando el Hijo. Está diciéndose el Hijo, pero vamos a ver más. Dice, por lo tanto,
Él ha venido a ser más grande que los malachim, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre de autoridad que ellos. Miren, muchos testigos de Jehová dicen, no, pero es que Jesús es el ángel. Claro, porque leyeron de esta manera y lo entendieron de esa. Nunca vieron el nacimiento de Jesús o de Yeshua a través de José y de María, por tanto lo declaran el ángel. Pero no se dan cuenta que este ángel es el arcángel Mijael, porque no alcanzaron a ver todo esto, por cuanto fue cegado el entendimiento. No sé hasta dónde permitió el Señor que llegaran. Y ellos vieron algo, y lo voy a decir bien claro, vieron algo porque lo captaron de la enseñanza de una adventista, que el Señor le dio mucha luz. Hasta ahí lo dejo. Dice, texto 5, porque ¿a cuál de los malachim Elohim alguna vez dijo, tú eres mi hijo, hoy te engendré? Oye, si se está refiriendo a Yeshua, dejó el legado de ángel para convertirse en hombre, entonces está jugando totalmente con ventaja delante del enemigo de las almas, porque el enemigo de las almas arremetió contra su creación. Hiciste un hombre, no contactas conmigo, voy a hacer que caiga para que tu ley sea imperfecta. Pero no te das cuenta que él va a tener una contraparte en la cual el hijo con el padre vamos a tener este plan B, y va a ser con tu nombre para demostrarle a este ángel caído, a este ser caído, que la ley es santa, justa y buena. Por tanto, fue con un hombre y dice una de las cartas dice, por cuanto por un hombre entró la muerte, por otro hombre, no dice por un ruba, por un Dios, por otro hombre, la salvación y la vida eterna, por cuanto el hombre entendió y lo único que hizo fue llevar a cabo y decir, si usted entiende la evidencia de este Ruach o este Espíritu Santo en cada uno de nosotros, no tiene ni parte ni suerte con nosotros, porque tú te vas a coger al orden de la primogenitura, y como estás siguiendo al primogénito de toda creación, tú estás en el orden de la simiente correcta y no de la simiente de la serpiente. Dice entonces acá, porque a cuál de los malachim Elohim alguna vez dijo, tú eres mi hijo, hoy te engendré. Y Adonai Yochel nunca dijo a un malá, yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca se lo dijo a un malá, jamás. Se lo dijo a otro malá, no se lo dijo, pero sin embargo a este sí. Dice, pero cuando trajo su primogénito al mundo, dijo, todos los malachim de los Elohim, adórenle. ¿Dónde adoraron a este señor? A este malachim. Cuando nace Yeshua tenemos que ir al estudio, entonces el nacimiento de Yeshua con José y María, para ver que nace de José y María. Entonces hay un ser que no es trinitario, que está cambiando su condición, renovando su condición como renovó el pacto. No, el ensayo de los animales no lo entendieron, me voy a entregar yo, y si logran entender mi vivencia, entonces contra el Padre y contra el Hijo pueden decir cualquier cosa. Pero contra el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh, contra el Espíritu Santo, juicio eterno acarrea. Es la misma condición y son las mismas palabras, la misma terminación de cuando mando a mi ángel delante de ti, guárdate delante de él, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión. En el hebreo, cuando lees esto, dice, contra el Padre y contra el Hijo podrás decir cualquier cosa, pero no perdonará tu rebelión cuando tú blasfemes contra el Ruach HaKodesh. No va a perdonar esa rebelión. Las traducciones, sabiendo el enemigo que si tú lo logras ver, puedes abrir tus ojos, la quita y la pone de otra manera. Sin embargo, aún en Biblias de niños salen traducciones que son correctas, como la que leí hace poco, que dice, y el embarazo de María fue guiado por el Ruach HaKodesh para dar hijo a José. Óigame, guiado, no es que él fue el que tomó la condición. Entonces, son cosas que por eso es que debemos escudriñar, porque aquí te está diciendo que los malá lo adoren, que lo lleven. Todo hombre tiene intención de grandeza, de volar, porque no tenemos las alas, no las quitaron, nos hicieron sin alas. Dice la Escritura que es el hombre para que tú cuentes como el hombre. Lo hiciste poco menor o mucho menor que los ángeles. Y los ángeles añoran ser como nosotros y tener lo que nosotros hemos adquirido. Hermanos, hay que despertar, porque los ángeles saben que el premio al que poco se le dio y lo retuvo y lo expandió, a ese se le da mucho. El que fue fiel en lo poco, en lo mucho lo van a poner. Y ellos ya están allí al lado del Padre, aún en tendencia, aún esperando un juicio final contra aquellos que se rebelaron, pero todavía el ciclo no se ha cerrado. Y acá
te está hablando correctamente, dice el texto 7. Pero sobre los malajim habla así: el que hace que sus malajim sean vientos, rujó, espíritus, y sus ministros llama de fuego. Hay que entender, busquen el diccionario, Ruach HaKodesh significa una guía, un viento, una sabiduría que se esparce en todo. Por eso está en todos los lugares, porque se esparce, porque se extiende, porque está en todos. Porque ¿cómo es posible que tú viajes a otro país, te pongas a hablar con alguien y digas: no, yo sentí como que la presencia del Señor estaba en mí? ¿Por qué lo tuviste? Pero si tú estás en este mundo, tú no estás en otro mundo. Tú fuiste también engendrado, también te dieron a luz. Y tú tienes en tu conciencia, en tu subconsciente, tienes intrínseco la vivencia del Señor, porque Él es el que da el soplo de vida. Nadie ve esto. Todo el mundo es el soplo. El Ruach es un soplo de sabiduría. Cuando Besalé le dijeron: vas a hacer los utensilios de la tienda de santas convocaciones, lo que llamaron tabernáculo, le dieron un Ruach, un espíritu de sabiduría. Le dieron. Cuando Moisés, las personas protestaron en Número, en Bamidbar, capítulo 11, protestan y dicen: no, que queremos comida, darnos comida. Dice: ¿quién tuviera mi espíritu? Y el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo repartió. Se quedó Moisés en el aire, no vivió, que se mareó. No, tomó de la sabiduría que le había prestado a Moisés y la repartió entre los otros ancianos que habían ahí, para que tuvieran esa misma vivencia. Ven, Ruach, sopla de los cuatro vientos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que venga con ese aliento de vida para levantar aquel ejército o aquel campo de huesos secos que había, que renacieron. Entonces, aquí no está hablando nada diferente. Y allá va todo el mundo y dice: ¿no te das cuenta que es un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo? Los tres son dioses. No existe, y nadie ha podido comprobar que un padre que tenga un hijo, existe una tercera persona que también tenga acción en la será, en el esperma del hombre, del padre, del niño, que haya también caído en este niño, en el vientre de la madre, para que la madre de ese hijo. No existe ni aún el abuelo o el padre de ese niño. No existe. Tres, existen dos. Y el tercero es un abuelo que dice la Escritura: padre y madre se casan, y hombre y mujer se casan y se van. No abandonan a los padres, no es que lo dejen solo, es que necesitan hacer su vida, necesitan crecer, porque era lo que vivía el pueblo. Y no piensen que vivían uno en una punta y el otro en el otro extremo del mundo. No, vivían cerca, porque se atendían, vivían como comunidad, porque era así. Esa era la vivencia en la cual se quería el Señor. Es igual, lean Isaías, que lo dicen, que labraremos, construiremos y seremos todos una gran nación. Entonces, todo el mundo enseguida pensar que hay una separación ahí, porque no es una gran enseñanza, una vivencia de este Hijo eternamente en nosotros. Y con eso voy a terminar y vamos a verlo dentro de un momento. Dice: pero concerniente al Hijo, Él dijo: tu trono, oh Eloah. No dice Elohim, no dice Elohim, dice oh Eloah. Se está refiriendo a Él con la presencia de ese Elohim también, porque es la imagen viva de ese Padre. Tu trono, oh Eloah, es para las eternidades de eternidades. Tú gobiernas tu reino con cetro de equidad, de rectitud, de lo que es. Tú has amado la justicia y aborreciste la maldad. Conocía la justicia y la maldad. Este ser, el Padre, lo conocían, pero amó la justicia que lleva a la verdad, porque el mal siempre te va a llevar a errores. Dice más: por esto Eloah, tú Eloah, está diciendo Eloah. Por eso este Padre, tu Padre, que tiene la vivencia de lo que conocen como Elohim, que es en dos para ellos, pero aquí como persona Eloah, te ha ungido con aceite de exaltación más abundantemente que tus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros aquí si no son los malá, los serafines y los querubines? Y otra vez ha puesto el fundamento de la tierra desde el principio. El cielo es obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permanecerás como la ropa. Como la ropa todos se envejecerán. Y como un manto los doblarás y serás cambiado, pero tú eres quien eres y tus años no cesarán. Además, ¿cuál de los malajim le fue dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrados para tus pies.
¿No son todos rujos del ministerio enviados para el servicio por el bien de aquellos que heredan la salvación? Vamos a traducirlo. ¿No son todas enseñanzas, sabiduría del ministerio enviados para el servicio por el bien de aquellos que heredan la salvación? No se lee, no se interpreta, no se conoce. Vamos a leer un verso o un texto antes de terminar con el que quiero terminar. Vamos a buscar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, si mal no recuerdo. Déjenme ver. Exactamente, 10. Vamos a leer este capítulo. Lo voy a buscar acá en la Torá Viviente porque tiene algo que está impactante. 10 del texto 22 en lo adelante. Dice, algunos de los judíos rechazan a Yeshua. Y aquí dice, los judíos rechazaron a Jesús. Dice, en la Reina Valera, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta es la fiesta de Hanukkah. Esta fiesta es de ellos. No, el Señor no la puso nunca. Esta tiene un candelabro de 9 velas, cuando es de 7 nada más. Y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el ungido, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mashiach, dínos abiertamente. ¿Por qué no le dijeron? Si en otras partes dice, este es José, el hijo de este es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Este es el hijo del carpintero José. ¿Por qué aquí le preguntan directamente, si tú eres el Mashiach, dínos abiertamente? Porque tenían una inquietud. Vamos a leerlo en la Torá Viviente. Dice, entonces llegó la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Y Yeshua estaba caminando por el atrio del templo en el pórtico de Shlomo o Salomón. Los judíos le rodearon y le dijeron, ¿por cuánto tiempo más mantendrás nuestras almas en suspenso? Si tú eres el Mashiach, dilo claramente. Aquí dice que estos judíos eran élites corruptas de Judea, no los judíos, pero sin embargo eran judíos. Creían en la escritura y iban en contra de él y se acercaban a él a preguntarle. Pero aquí le dicen, si tú eres el Mashiach, dilo claramente. Quiero leer algo aquí en la Reina Valera y con esto termino el estudio. La carta a los Hebreos, capítulo 9, dice, voy a leer desde el texto 11. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mishkan, tabernáculo, tienda de santas convocaciones, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quiere decir que si este templo es celestial que se le mostró a Moisés, no es de esta generación, sino de arriba, es perpetuo, es eterno y hay que guiarse por él. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiéndose obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la sangre que se esparcía antes, y las cenizas de la becerra rociadas por los inmundos santifican para la purificación de la carne, en aquel tiempo, dice, ¿cuánto más la sangre de Mashiach? ¿Cuándo fue la sangre de Mashiach? En el madero. El cual, mediante el Ruach eterno, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim. Si dicen que este Ruach es Dios, ¿cómo se va a ofrecer el mismo al mismo? Está siendo entonces una preeminencia, está siendo totalitario, está siendo egocentrista, está siendo determinante, está haciendo, yo lo hago porque quiero y te voy. No, él va a vencerle al enemigo de las almas con justicia, con pureza y con sencillez de corazón en su Torá. No con trampa. No va a decirle al enemigo, me disfracé ahora de hombre para poder vencerte, porque el enemigo va a decir, esto no es justo, porque yo quise caer un hombre y te dije que pusieras un hombre. Por eso le preguntaba, si eres el hijo de Elohim, dilo claramente, abiertamente. Nunca dijo, yo soy el hijo de Elohim. No se lo dijo nunca al enemigo,
porque si no iba a decir, me está jugando sucio. Pero en el Rúa, el enemigo no puede decir, no, pero es que él antes era el ángel del pacto, él antes era el que salía y defendía a Israel, él antes era el que no se lo podía hacer rebelde, pero él era el que defendía al pueblo de Israel, siempre estaba defendiendo a Israel. Pero ahora en el Rúa es por convencimiento, no porque Él esté presente físicamente, sino porque te convence con su sabiduría, y si tú dejas que esa sabiduría habite en ti, como lo entendió Yeshua, entonces usted va a alcanzar la salvación y la vida eterna. Dice más, vamos a leer de nuevo. Cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Rúa eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Hay un Elohim que está vivo. Así que, por eso es un mediador de un nuevo pacto, de un pacto renovado, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había dejado el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No está diciendo nada, nada indebido, está proponiendo algo que es lo correcto, no lo incorrecto. Vamos a ver, voy a terminar con esto, pero me ha traído el Rúa me ha traído algo al corazón, y creo que es bueno compartirlo con ustedes. Está en los evangelios. Voy a buscarlo un momento, porque esto es realmente determinante. Vamos a ver si logro que logro encontrarlo en uno de los evangelios. Hermano, esto sí es algo que a mí siempre me llamó la atención. Siempre. Y hay algo que no hemos creído, ciertamente, no hemos creído del todo en su nombre. Es algo impactante, es algo determinante. Leímos a Joel, que dice, cuando leemos en Romanos, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero cuando vamos a Joel, vemos allí algo diferente. Dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor, no dice el Señor, dice de Adonai Yod-Kei Vav-Kei. Y si dice el nombre de Adonai Yod-Kei, entonces un nombre sobre todo nombre. No es un nombre cualquiera, no es un nombre de justicia, pecado y justicia. Ajá. Este está en el texto. Justicia, pecado y juicio. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Estoy buscando una referencia para ir un poco más directo. Ya. Creo que es Juan 16. Vamos a Juan 16. Aquí creo que está. Juan 16. Dieciséis. 15, 16. Juan 16. Acá. Aquí. Dice acá. Miren esto, hermano. Esto es impactante. Realmente impactante. Y con esto sí voy a terminar el estudio. En Juan 16. El texto 1 en adelante, lo voy a leer del texto 1 en adelante hasta llegar al texto que es. Dice: estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Lo voy a poner acá. Perdónenme para los que están en YouTube. Lo voy a poner acá en YouTube y vamos a leerlo desde acá. Dice acá: estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán
de la sinagoga y aún vienen ahora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Oigan esto. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Miren, es que todo el mundo dice, no, es que te mandan. No, el problema es que Yeshua entendió la vivencia de ese Ruach en él. Y si él se iba, entonces iba a ser derramado, sobre todo, no fue derramado en el Ruach HaKodesh. No entendieron eso. Sin embargo, el día 16 también le sopló, el tercer día que resucita. Bien, vamos acá, dice el texto 8 de Juan 16. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿En quién no creen? En Yeshua. Hoy en la vida todo el mundo cree en Jesús y cree en Yeshua. Pero en Adonai Yohel-Vahei, el arcángel Mijael, nadie cree, nadie lo ve como Señor. Y ahí es donde está la transgresión mayor y no será perdonado esta transgresión aquel que blasfeme sobre esto. ¿Y van a haber muchos blasfemadores? Sí lo va a haber. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Vuelve al Padre, vuelve al Señor Padre, y el Padre es quien lo envía. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Y por qué no está determinado su juicio? No, ya ha sido juzgado. Usted puede ser juzgado, pero no sentenciado. Y la sentencia va a ser cuando venga el cumplimiento del milenio. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Rúa de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, no dice todo lo que tiene el Padre, que también es hijo. Dice todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, es muy triste que se cumpla esto que dice Mateo 24. Miren cómo se va ampliando la enseñanza, cómo el Señor trae a coalición muchas cosas. Mateo 24, todo dice, se está cumpliendo el tiempo del fin, se está cumpliendo el tiempo del fin. Dice Mateo 24, 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Qué nombre? ¿Cuál nombre? ¿Cuál es el nombre? Dice que mi nombre está en él. No le sea rebelde al ángel porque mi nombre está en él. ¿Cuál nombre? ¿Yeshua o Mashiach Yeshua? O Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua HaMashiach es la combinación de Yod-Kei y Vau-Kei. Yod-Kei, la revelación de este arcángel que da vida, y Vau-Kei a este hombre que va a tener de esta vida por esa revelación. Eso es Mashiach Yeshua. Yod-Kei, Mashiach, Vau-Kei, Yeshua. Si no entienden, si no comprenden, llegará el tiempo y muchos estarán delante del Señor y le dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, y le dirás, apartado de mí porque nunca os conocí. Hacedores de maldad. Vuelvo de nuevo porque hoy se está viviendo muchas cosas y ya con esto sí voy a terminar. Se está viviendo muchos terremotos, se están viviendo muchas situaciones y no estamos expensos de nada, porque si al justo le es difícil salvarse, cuanto más al impío. Se está cumpliendo esto. Dice, ustedes oirán el rugido de guerra y las noticias de guerra lejanas, pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán la guerra una contra otra, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo, ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados de muertos y toda la gente lo odiarán por mi causa, por mi nombre. En ese tiempo, a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Y por haberse multiplicado las faltas de cumplimiento a la Torá, no dice el Brit Hadash al Nuevo Testamento, a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo como testimonio acerca de mí y a todos los goyim, los gentiles, y entonces vendrá el fin. Así que
Cuando vean la abominación desoladora de pie en el Beit Hamikdash, de la que habló el Nabí profeta o el profeta Daniel, el que lee que entienda. Cuando ya empiece a ocurrir, ya están los temblores, va a surgir todo el nombre que viene caminando también, y los temblores y el hambruna y todo. Cuando se empieza a manifestar esta tendencia a la abominación desoladora, entonces lo que quedan son 1260 días para cumplir 30 días después los 1290 y 45 los 1335 días. 15 días después llegó el Señor y recogió su pueblo. Despierte pueblo, el tiempo está cerca y no está por gusto saliendo a relucir esta tendencia de que si somos trinitarios, si somos unicitarios, tenemos que despertar porque el tiempo del fin, cada vez que pasa un día, es un día que ya vivió y que no volvemos a vivir. Tengan shalom, bendiciones para todos, estemos orando los unos a los otros y estemos atentos a todas las señales que el Creador de cielo y tierra nos está brindando. Shalom a todos.